Bueno, estamos ya en tiempo de conversación. Vamos a hablar de una cuestión que ha saltado al ámbito de lo público, al ámbito de la mesa política este mismo lunes y que ha supuesto, en fin, pues digamos toda una de esas noticias tremendamente llamativas. Hace referencia, seguramente ustedes ya estarán informados al respecto, bien por digamos la nota inicial de solicitud de comparecencia en el Pleno de la Corporación, bien por la rueda de prensa que ayer ya dio la persona a la que se cita en esa solicitud de comparecencia, del caso relacionado con unos terrenos en el norte, en Órsola, donde hay un depósito de suministro de agua y que el presidente de Coalición Canaria, el portavoz de Coalición Canaria, grupo de Coalición Canaria en el Cabildo, pide la comparecencia de Benjamín Perdomo, consejero en el mismo Cabildo de Ciudadanos, que acusa de querer lucrarse por esta cuestión, de pedir un montón de dinero, más de 13 millones de euros, en unos terrenos que asegura Coalición Canaria, o sospecha Coalición Canaria, no son ni siquiera de su propiedad, o es dudoso que sean de su propiedad. Bueno, pues vamos a hablar de toda esta cuestión. Ayer ya en la rueda de prensa esbozó los planteamientos y la defensa en torno a esta cuestión, y hoy pues lo podemos hacer con un poco más de calma. Benjamín Perdomo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en principio, ¿cómo le ha sentado que se pida la comparecencia suya como consejero del Cabildo de Lanzarote en el Pleno de la Corporación para dar explicaciones sobre un pleito judicial que está en los tribunales de justicia y que reclama esos terrenos de su propiedad? Mire, yo creo que Coalición Canaria, en sus malas mañas, en sus malas formas, en su mal hacer, en su querer hacer daño familiar y no político, porque esto no es una cosa política, esto es una cosa familiar y personal, pues lo que han intentado es, pues valga la redundancia, hacerme daño. Esa comparecencia, para empezar, es ilegal. Ellos no me pueden pedir hacer comparecer sobre algo privado en un pleno de un cabildo. Es ilegal, el reglamento dice que es ilegal. Pero sin embargo, ellos lo sacan pidiéndome una comparecencia. Es decir, tú sabes que el reglamento no te lo permite pedirle comparecencias a la oposición y lo sueltas, aún sabiendas de que es ilegal. ¿Para qué? ¿Para hacerle daño a mi familia? ¿Para hacerle daño a este consejero? Porque está haciendo una oposición, a mi modo de entender, dura, seria y sobre todo política, pero nunca personal. Esto es Coalición Canaria. Pero dice que es ilegal porque no le pueden hacer comparecer para un asunto privado, para un asunto personal. Efectivamente. Aún así... Pero sí afecta a lo público, afecta, digamos, a un depósito público donde se está suministrando agua en Órsola. Sí, claro, es decir, usted sabe que durante muchos años ha habido expropiaciones, ha habido apropiaciones indebidas, hay ayuntamientos, cabildos que han llegado a un sitio, han puesto una finca, han puesto un estanque, han puesto determinadas cosas y se pleitea. Pero eso es el pan de cada día. Es decir, en este cabildo hay consejeros que tienen pleitos con ayuntamientos. ¿Ustedes se imaginan que lo hacemos público y los ponemos a la luz pública? Yo, por lo menos, no lo haré nunca. Es cierto que yo tengo un juicio contra el Consorcio del Agua, y el Consorcio del Agua lo que ha hecho es hacerlo público. Lo que ha hecho el Consorcio del Agua es llevar mi juicio, o el juicio de mi familia, a la escena pública. Porque Coalición Canaria entiende que el escarmiento tiene que venir por lo público. El escarmiento de un derecho que tengo yo, de un derecho que tiene mi familia, de unos terrenos que son de mi bisabuelo. Ahora entramos en fondo de la cuestión, pero ¿va a comparecer ante el Pleno del Cabildo? No, eso es ilegal. Yo comparezco en una rueda de prensa, comparezco aquí, me puedes hacer todas las preguntas que quieras, pero yo no entro en el juego permíteme llamarlo, de un tiparraco de estos, como es el señor Pedro Sanginés y su partido político Coalición Canaria. Pero a ti te permito, y a todos los periodistas, que me hagan todas las preguntas, y espero que seas bastante quisquilloso, que yo te responderé sin ningún problema. Bueno, vamos al fondo de la cuestión. ¿Qué sucede con esos terrenos en Órsola? ¿Son suyos, de su familia, o no lo son? Hay unos terrenos de unos 180.000, casi, no sé, no recuerdo bien, 180.000, 200.000 metros cuadrados, creo que es un poquito menos. Esos terrenos eran de mi bisabuelo, Santiago Barreto, pasan a mi abuelo, Benjamín Barreto, pasan a mis padres, a mi madre, en este caso, Bárbara, y pasan a sus hijos, en una donación. En el 2013, eso de que hablan, que hay un cambio de titularidad. Claro, mi madre me dona a mí y a mis hermanos ese terreno. ¿Y usted se lo puede demostrar? Porque se asegura que los terrenos... Toma, aquí tiene usted la escritura. Que los terrenos en su día, su bisabuelo o su abuelo, ahí Sí, eso está los donó al Ayuntamiento de Aría. No hay donación al Ayuntamiento de Aría, eso es mentira. De hecho, te voy a adelantar una cosa. El Ayuntamiento de Aría, el señor Marciano Acuña, no le ha dado al juzgado
un requerimiento del juez que es que demuestre que dónde está ese documento. ¿De cuándo es ese requerimiento? Y llevamos meses. ¿Ese requerimiento cuándo? De hace unos cuantos meses, de hace 2 o 3 meses ya, desde, si no recuerdo mal, desde marzo aproximadamente, febrero-marzo. Y no se lo han dado. Eso es es el escarnio que están llevando. En el año 85 llegan y ponen un estanque en mi terreno. Mi abuelo denuncia. El pleno del ayuntamiento, que lo tengo aquí, el pleno del ayuntamiento de Aría. ¿Y no cabe la posibilidad de un acuerdo verbal como se hacía antes? No, quiero que se marche. No hay acuerdo verbal. No Quiero que se larguen de mi terreno. Yo quiero llegar a mi terreno, sentarme, mirar para el frente y que allí no haya un estanque. Y ahora le voy a decir lo que dice... Pero espérese un momentito, no lo digo de acuerdo de usted con el consorcio, sino de su bisabuelo con el ayuntamiento. No hay ningún... acuerdo verbal, lo que se hacía antes. No hay nada. No hay nada. No, porque si no mi abuelo no hubiese denunciado. ¿Entiende lo que le quiero decir? Si ese acuerdo hubiese sido, no hay escritos, que tenemos escritos del año 87, creo que es, o del año 88, en el 85, perdón, en el que mi abuelo registra que ese estanque es ilegal. ¿Y esa finca está registrada? Claro. Yo le doy a todo el que quiera, le doy mi DNI personal, hombre, lo voy a decir aquí en público, le doy mi DNI, que me llame, que yo le doy mi DNI para que vaya al registro de la villa a buscar la finca. Y le saldrá esa finca a nombre de varios copropietarios. Respecto a los terrenos ocupados cuando se hizo la instalación del agua, no se expropió en ese momento para pagar a los afectados y aún no se ha pagado a nadie. Esto es el pleno del ayuntamiento. ¿De qué fecha? Del año 90. Si quiere lo tiene, del año 90. Claro, cuando dicen, es que hay un juicio, están pidiendo una cantidad de 13 millones de euros, eso es un disparate, no se ha pedido una cantidad de 12 millones. Le voy a explicar qué ocurrió y en esa negociación. Porque es verdad, es decir, hubo un momento entre que 2 abogados negociaron una cantidad de dinero. Sí, pero negociarían con el permiso de ustedes o a indicación, indicación de ustedes. Claro, sí, por supuesto, si yo no lo voy a ocultar. Y le dijeron, pide 13 millones. No, que no, hombre, que eso no es así. Hay en el 2013-2014, ¿vale? Nosotros vamos al terreno y paralizamos unas obras de Canal Gestión. Mandamos a parar. ¿Por qué? Porque hay un interdicto del Ayuntamiento de Aría que nos está diciendo que esas obras son ilegales, las que está haciendo Canal Gestión, y que están pasando tuberías de forma ilegal. Y el Ayuntamiento de Aría lo firma. Vamos a la finca, paramos las obras, hacemos que se detengan, viene la Guardia Civil, se denuncian, y Canal Gestión le pide a mi hermano 7 años de cárcel. Nos vamos a un juzgado y ganamos el juicio. Para que la gente lo entienda. Y ganamos el juicio, se acabó. Y el abogado de Canal Gestión y el abogado de mi parte, que por cierto, qué curioso que el abogado de Canal Gestión sea afiliado de Coalición Canaria, porque eso también hay que decirlo. Qué curioso que el abogado sea afiliado de Coalición Canaria. Mi abogado le dice, el abogado le pregunta, oye, hay que llegar a un acuerdo, no sé, dice, pues dígame usted cuánto te tengo que pedir, y nos pasan unas tablas para que le pasemos una oferta. Le pasamos una oferta y luego nos vamos a un juicio. Y nosotros no reclamamos ni un duro, ni uno. En el juicio. Claro, en el procedimiento. Pero sí buscan un acuerdo extrajudicial. Sí, pero no llegamos a ningún acuerdo. Y en el juicio, la gente que está diciendo que reclamamos 13 millones, porque es que el consorcio no nos quiere pagar. No, si me quisiera pagar, lo denuncio y pido dinero. Como ha hecho Ginori, como ha hecho aquí en Arrecife, La Vega, Ginori, la Fermina, es decir, y no tendría ningún problema en decirlo. Hay una negociación en la que se sientan dos abogados, le pasamos un precio en función de unas tablas que ellos nos pasan y ya está. No llegan a un acuerdo. No llegamos a un acuerdo. Van a juicio. En el juicio que y no piden, pedimos ni un duro, que se marchen. ¿Con el depósito incluido? Fuera, sí, claro. Nosotros no queremos que estén ahí. ¿Y qué pasa con el agua Órsola? El agua Órsola no se va a quedar desabastecida, jamás. Si depende de nuestra familia, jamás se va a quedar desabastecida. Y te voy a explicar. Aunque yo pueda demostrar que ese es mi terreno, ¿vale? Si tú me usurpas mi terreno, yo tengo que ir a un juez. Esto no es Montaña Roja. Esto no es Pedro Sanginés yendo a Club Lanzarote a romper una verja, tirarla y entrar. No, eso no funciona así. Fíjese usted, yo tengo que ir a un juzgado, demostrarle que ese terreno es mío. Y como yo me voy a meter en un juicio, te tengo que preguntar a ti, consorcio, ¿esos terrenos son tuyos y ese estanque es tuyo? Ayuntamiento, ese estanque es tuyo, es tuyo. Usted ha firmado concesiones, usted ha hecho esto. Tengo que ir al cabildo a demostrar que eso... Es decir, tú tienes que argumentar, y eso lleva años, porque a nosotros nos han puesto muchas pegas, esto lleva muchos años haciéndose. Y cuando llegamos a un juicio, a un procedimiento, no pedimos ni un duro, ni una perra, Jaime.
que se marchen, punto. Yo quiero llegar a la finca, sentarme allí, mirar para el frente y que no haya un estanque. Se acabó, no hay más. ¿Cuándo empieza toda esta cuestión? ¿En 1985? En 1985 empiezan a haber denuncias de mi abuelo, de mi abuelo, porque mi bisabuelo, mi bisabuelo estaba muerto ya. ¿Denuncias en los tribunales? No, ayuntamientos y cabildo. Ayuntamiento y cabildo. Claro. Y usted me dice, no, está prescrito. No está prescrito, porque estamos denunciando siempre. Lo que pasa es que antiguamente se intentaba llegar a acuerdos, es decir, a ver si lo solucionamos, a ver si se van, pero siempre con la intención de que se fueran. Ajá. Siempre. ¿Y cuándo, porque habla usted de un pleito de Canal Gestión hacia su familia, ¿qué pleito es primero? ¿El de Canal Gestión hacia su familia? El de Canal Gestión hacia mi familia. ¿Y ustedes reaccionan? No, vamos a un juicio y ganamos. No, nosotros la reacción, la de decir basta ya, se acabó, sí, es cuando empiezan a pasarnos IBI del estanque diciéndonos que ese estanque no es un estanque, sino que es una casa que nosotros tenemos. Vale, o sea, el Ayuntamiento de Aria, por cierto. En ese momento, es decir, aquí tengo los IBI. Les pretenden cobrar el IBI del estanque. Sí. De un estanque que será del Consorcio del Agua, en unos terrenos que son suyos. Sí, efectivamente. Que no son del consorcio. Aquí tienes los IBI. ¿Y por qué les intentan? Aquí están los IBI, cuando dicen que no pagamos y demás. ¿Por qué les intentan cobrar el IBI a ustedes? Porque el Ayuntamiento entiende que eso es una casa. Una casa, en todo caso, suya. Sí. Porque está en terrenos suyos. Efectivamente. Por lo cual el Ayuntamiento debería estar reconociendo explícitamente que son nuestros. Ya está, no hay más. Es decir, no tengo derecho a reclamar como ciudadano que se marchen de ahí. Mire, esto es del Ayuntamiento de Aria del 2009. Nuestra denuncia, es decir, nuestra ya planteamiento es decir, mira, se acabó, no vamos a llegar a un acuerdo, esto es imposible con esta gente, pues nos vamos a por ello. Y ya está, es decir, no hay más. ¿Y ustedes inician un pleito en el año 2000? No, en el año 2009 empezamos a recopilar toda la información, es decir, empezamos a indagar bien, porque el abogado nos dice que para ir a una cosa de esta, pues chico, tienes que estar muy bien armado. ¿Cuándo empieza el pleito por el que le piden ahora que comparezca usted en el Pleno del Cabildo? Es decir, se empieza a preparar porque tarda años, porque mira, pasamos por una muerte de mi abuelo, por Alzheimer de mi abuela, por problemas es decir, porque nosotros hacemos una donación y el registro pues empieza a pedirnos documentación respecto a todo esto. El juicio se pone la denuncia en el 2016, el juicio ya como esto se pone en el 2016, pero todo esto empieza en el 2009. Es decir, y mis abuelos denunciando desde el año 85. Si esto no hubiese sido denunciado desde el primer momento, la jueza no lo admite a trámite. Y usted dice, no, es que le reclama 13, que no le reclamo nada. Que hubo una conversación de dos abogados para llegar a un acuerdo. No se llegó. Y a partir de ahí nos fuimos a juicio. Y cuando llegamos a juicio y abrimos un procedimiento judicial, no pedimos ni una perra. Pero claro, es extraño, la gente le puede extrañar que no pida dinero. En el ámbito privado busquen ustedes cerrar un acuerdo por el dinero que sea, si no son 13 serán 12, sino 10, como si piden ustedes la luna, son terrenos suyos y entenderán lo que valen o lo que no, y cuando no llegan a un acuerdo por la vía extrajudicial, en el pleito no piden dinero. Es que, pero porque queremos que se vaya, porque no queremos que estén ahí. Porque no queremos dinero, queremos que se marchen, que cojan el estanque, que lleguen a un acuerdo con otro vecino y que lo pongan en otra finca. Pero en la mía no, porque al final has pasado un proceso en el que luchar por una institución cuando eres un vecino normal es un problema. Y cuando eres político, pues ¿qué te voy a contar? ¿Qué me está sucediendo a mí ahora? Es decir, no hay más. Es decir, llegamos a un procedimiento judicial en el que no pedimos dinero, no pedimos ni un duro, pedimos que se marche. Porque hemos llegado a un momento en el que se acabó. Hasta luego, Lucas. Y punto. Y lo del IBI es que salen diciendo de dudoso registro porque lo tenemos inventariado en el Cabildo y en el consorcio. Usted sabe cómo funciona el inventario del Cabildo, ¿verdad? Y de la Cueva de los Verdes, por ponerle un ejemplo. Es decir, yo llego, pongo que el inventario es mío y se acabó. Y ya está. Pues no, pues lo siento, pero no puede ser así. Pero el Ayuntamiento de Aria, ni antes, ni ahora, puede sacar una nota, comunicado, algo diciendo esto sí es mío y aquí está el número registral. Ojalá que lo haga. O decir esto no es mío. Ojalá que lo haga. Pero claro. Pero ¿por qué no? Ojalá que lo haga el Ayuntamiento de Aria. Pero ¿por qué el Ayuntamiento de Aria le va a cobrar el IBI por algo que no es suyo? Eso es como si ahora a mí el Ayuntamiento de Coslada, en Madrid, si es que hay ayuntamiento allí, me pide que pague el IBI de un parque de no sé dónde. Ellos implícitamente reconocen que todo eso es mío. Y aún así, fíjese, en un juzgado, fíjese cómo es la historia, en un juzgado yo tengo que reconocer que esos terrenos son míos.
Sí, sí, está... Y todo esto viene porque no sé si políticamente les estoy haciendo daño, no sé si, pues chicos, tendrán encuestas internas que saben que van en picado, y a lo mejor Ciudadanos está creciendo más de la cuenta y lo están sabiendo, y la mejor manera de hacerlo es atacar al principal oponente político que están teniendo ahora mismo en el Cabildo. Yo lo entiendo perfectamente, pero con lo personal y lo familiar. Es que a lo mejor a mí se me ocurre abrir, para que la gente lo entienda, a lo mejor a mí se me ocurre ahora abrir el ventilador. Y como el ventilador está abierto, pues yo empiezo a preguntar por la empresa por la empresa del padre de la secretaria insular, Migdalia Machín y Suso Machín con Leiser, o el aloe vera de Mario Pérez, o empiezo a preguntar sobre los pagos a Ignacio Calatayud, dónde vive Pedro Sanginés, en qué casa y quién es el dueño, y nunca lo he hecho. Y es más, he sido uno de los consejeros en el Cabildo que lo ha intentado parar, que no le pregunten cosas privadas al presidente, o como si yo me meto, ¿dónde trabaja su mujer? La cual me parece una tía pues encantadora, que la conozco. Es decir, empezamos por ahí, pues lo siento mucho, pero creo que no son formas. Y yo estoy convencido, es decir, ahora vendrán a decir una catarata de cosas, estoy convencido, es decir, están muy callados, yo los veo como muy callados, convencidos. Intentarán hacer daño, intentarán que mi juicio judicial pase a una esfera pública y me hagan un juicio paralelo. Pero bueno, es decir, hay una frase en Cervantina que dicen: ladran, pues sigamos cabalgando, querido Sancho. Pues aclarado el asunto, o no, veremos a ver lo que dicen finalmente los tribunales y ese otro juicio paralelo, si es que se establece o no, el de la política. Benjamín, muchas gracias. Adiós. Y buenas tardes. Enseguida completamos la propuesta de este martes en tiempo de tertulia con los habituales del día. Dentro un momento.